Hola, bienvenidos nuevamente a la Matemática TV. En esta oportunidad vamos a estar viendo de qué se trata el tiro vertical y la caída libre, así que lápiz y papel en mano, que comenzamos. Bueno, hoy vamos a estar trabajando entonces con tiro vertical y caída libre. ¿Sí? Vamos a decir que estos movimientos son casos particulares de un MRV y los vamos a estar evaluando en sentido vertical, ¿sí? Entonces, como todo movimiento rectilíneo, su trayectoria es una línea recta, nada más que en vez de medirla en el eje horizontal, en las X, y en vez de evaluar posición, vamos a estar hablando de altura y lo vamos a evaluar en el eje Y, digamos, de coordenadas. Bueno, en el MRV vimos que este tipo de movimiento tenía la característica de que aparece la aceleración y que eso hacía que la velocidad vaya variando, ¿sí? Aumentando o disminuyendo. Acá también va a pasar eso, o sea, la velocidad va a variar debido a la presencia de una aceleración constante, que en este caso es la gravedad. Entonces, la gravedad va a acelerar o a desacelerar, es decir, a frenar a los objetos, según si la velocidad, el vector velocidad esté a favor o en contra de la aceleración. ¿Bien? Entonces, lo que hay que tener en cuenta que en este tipo de movimiento se hace un poco más visible su importancia es el sistema de referencia, ¿sí? Tengo que determinarlo en qué sentido estoy yendo o evaluando el movimiento, porque eso me va a influir a la hora del razonamiento físico y de los cálculos también. El que más frecuentemente se usa es este que vemos acá, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el eje vertical, entonces establecemos, como siempre, una referencia cero, es decir, un punto cero, que en este caso va a ser el punto de lanzamiento, ¿bien? Y esto va a ir hacia arriba si estamos en presencia de un tiro vertical o hacia abajo si estamos en presencia de caída libre. Entonces, la elección, digamos, del sistema de referencia es libre, pero por lo general este es el que más usamos. Bueno, nos preguntamos en qué influye el sentido o elegir un sentido, ¿sí? Si sabemos que el movimiento siempre se va a desarrollar en el sentido vertical. Bueno, en realidad la influencia va a estar en el signo que va a tener la gravedad, ¿bien? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la gravedad es un vector y que siempre apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces, si nuestro punto de lanzamiento, por ejemplo, es este, delimitamos un 0 y la dirección que tomamos es hacia arriba, ¿sí? El eje Y positivo lo tomamos hacia arriba, como la gravedad apunta hacia abajo, en este caso, G va a tener signo negativo. En cambio, si el punto de lanzamiento lo tenemos arriba, ese es nuestro 0, y decimos que hacia abajo delimitamos los valores crecientes de Y, estamos yendo a favor de la gravedad. Entonces G en este caso va a tener un signo positivo, ¿sí? Un signo más. Entonces la gravedad puede ser negativa o positiva, dependiendo del sentido hacia donde nos movamos. Bueno, veamos entonces primero de qué se trata el tiro vertical, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, una pelota, un proyectil cualquiera, que va a tener un movimiento ascendente, ¿sí? El proyectil puede partir desde el suelo, es decir, desde altura cero, o no, ¿sí? A lo mejor podemos ver algo que está ascendiendo, pero que no parte desde el suelo o desde la altura cero, ¿sí? La velocidad inicial con la que se lanza el objeto tiene que ser siempre distinta de cero. Si no, el objeto no subiría, ¿sí? Velocidad cero está quieto, no sube. Entonces la velocidad inicial no puede ser cero. Otra particularidad de este movimiento es que la gravedad me va a ir frenando el objeto que esté ascendiendo, ¿sí? Entonces, por cada segundo que pasa, la razón con la que me frena el objeto es de 9,8 metros sobre segundo. Es decir, por cada segundo frena 9,8 metros sobre segundo. Por eso decimos que G, o sea, la gravedad, que es una aceleración, va a valer 9,8 metros sobre segundos cuadrados, ¿sí? Entonces, el objeto empieza a ascender hasta que en determinado momento llega a un punto, ¿sí? Cuando llega al punto más alto, es decir, a la altura máxima, el objeto se va a frenar por completo, ¿sí? Es decir, que la velocidad final del objeto en ese punto va a ser 0. Y en ese momento vamos a decir que alcanzó la altura máxima, ¿sí? Entonces, estas dos cosas son sinónimos, ¿sí? Velocidad final igual a 0 indica altura máxima, o si te dicen que el objeto alcanzó la altura máxima, ya sabes que en ese valor de altura la velocidad va a valer 0, ¿bien?
Bueno, en cuanto a caída libre, digamos que va a consistir en algo que cae o que se suelta, ¿sí? Se deja caer un objeto desde un determinado punto, ¿sí? Puede ser un movimiento que sea consecutivo al tiro vertical, es decir, arrojo algo hacia arriba, llega hasta la altura máxima, se frena y después empieza a caer. Bueno, por lo general la velocidad inicial la vamos a considerar cero. O sea, si dejamos caer algo, por ejemplo, se supone que el objeto está quieto y después lo suelto y cae. Pero también puede pasar que la velocidad inicial sea distinta de cero si el objeto ya venía cayendo, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos esta situación. En este caso, el proyectil, la pelota, lo que sea, empieza a caer y la velocidad inicial es cero, ¿sí? Después lo que va a pasar es que la gravedad va a ir acelerando, digamos, a cada instante ese objeto. Es decir, me va a ir variando la velocidad a razón de 9,8 metros por segundo por cada segundo que pase, ¿sí? Por eso, independientemente de si estamos en presencia de tiro vertical o caída libre, la gravedad siempre va a valer lo mismo, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Lo que tenemos que diferenciar es si está ascendiendo o descendiendo. Bueno, el objeto empieza a caer entonces con velocidad inicial 0 y después de determinado momento llega al suelo, ¿sí? O al punto en donde determinemos que es el final del movimiento. Entonces, un instante antes de tocar el suelo, vamos a decir que la velocidad final es máxima, ¿sí? Hasta ahí llegó el mayor valor de velocidad que puede tener el objeto. Bueno, vamos a ver entonces las ecuaciones de este movimiento y las vamos a comparar en un cuadro con las de MRV y van a ver que son muy similares, ¿sí? En el MRV, por ejemplo, teníamos la aceleración que era constante y que la calculábamos de esta manera. Bueno, acá se simplifica eso porque la aceleración es constante, pero es la gravedad y siempre vale lo mismo. Ecuaciones de velocidad tenemos en este caso dos. Son bastante similares, lo único que cambia es que una tiene los parámetros de velocidad elevados al cuadrado y que no depende del tiempo, sino de la altura. Entonces vemos que nos podemos desligar del parámetro tiempo si tenemos datos de altura inicial y final, ¿sí? Por otro lado, si lo que tenemos es datos de tiempo, vamos a usar la primera, ¿sí? Y fíjense que G aparece pintada de rojo y el signo de adelante también, el más, porque esos signos pueden cambiar dependiendo de la orientación que le demos al movimiento, ¿sí? Del sistema de referencia. Bueno, por último en el MRV tenemos posición y en el tiro vertical, en vez de posición, lo que vamos a tener es altura, ¿sí? Que simbolizamos con la letra H, ¿sí? No es que esté escrito con falta de ortografía, digamos. Entonces, en vez de posición final y posición inicial, tenemos altura final e inicial, ¿sí? Y de nuevo, aparece G, la gravedad, y el signo más, este que puede ser positivo o negativo dependiendo del sentido del movimiento y de cómo consideremos el sistema de referencia para darle el valor después a G, ¿sí? Que el valor es siempre 9,8, pero el signo que lo acompaña puede ser positivo o negativo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos entonces. Supongamos que tenemos este problema. Dice que se lanza un proyectil verticalmente desde el suelo hacia arriba con una velocidad inicial de 50 metros por segundo. Entonces nos piden calcular cuál es la altura máxima que alcanza y en qué tiempo recorre esa distancia el proyectil, ¿sí? Tenemos el proyectil, la velocidad inicial, que es de 50 metros por segundo. Esto va a empezar a ascender hasta que en determinado momento llega a la altura máxima. Queremos saber cuál es esa altura y qué tiempo tarda en llegar hasta ahí, ¿sí? Entonces, uno podría decir, bueno, si quiero averiguar altura, uso la ecuación esta de altura en función del tiempo, ¿no? Pero tendríamos un problema, que la altura final no la sabemos, es la altura máxima y la queremos averiguar, y el tiempo que tarda en llegar hasta ahí tampoco lo sabemos, el tiempo final. Entonces tendríamos dos incógnitas en una ecuación. Por su parte, podríamos usar las ecuaciones de velocidad. Entonces, si usamos la primera, podríamos averiguar, por ejemplo, el tiempo final, ¿sí? Y con ese tiempo final después vamos a averiguar la altura final reemplazando el tiempo acá donde señalamos. Pero para ir en orden yo voy a empezar por la segunda ecuación, ¿sí? Como para dar primero respuesta al ítem A para averiguar la altura máxima, ¿sí? Y después vamos a hacer el B. Pero tranquilamente podríamos empezar por ahí, ¿sí? Entonces vamos a usar esta segunda ecuación y vamos a calcular esto, la altura final, ¿sí? Todo lo demás es dato. Tenemos la ecuación y uno diría, pero pará,
la velocidad inicial la tenés, g es dato, la altura final la querés averiguar, la altura inicial es 0 porque arranca desde el suelo, pero la velocidad final no la sabemos. Bueno, acá es donde tenemos que tener en cuenta, digamos, el concepto de que cuando el objeto alcanza la altura máxima, la velocidad es 0, ¿sí? Por eso el objeto que está ascendiendo, cuando llega a la altura máxima, ahí se frenó, se queda quieto y después, en todo caso, empieza a caer el movimiento contrario, que es caída libre, ¿sí? Bueno, ahora sí entonces. Reemplazamos los datos y nos queda velocidad final 0, inicial 50, ¿sí? Ojo porque hay que elevarlo al cuadrado. Más 2 por, y fíjense que acá g, la gravedad, me va a ir frenando al objeto, ¿sí? Por eso se detiene cuando llega a la altura máxima. Entonces g, que apunta hacia el centro de la Tierra, es contrario al movimiento que estamos evaluando, por lo tanto va a ser de signo negativo, ¿sí? Fíjense que el valor es 9,8, eso siempre, vaya para donde vaya, pero el signo de g lo vamos a considerar negativo. Y después multiplicamos por altura final menos 0, que es la altura inicial que nos dicen que parte desde el suelo. Entonces la podemos considerar 0, ¿sí? Bueno, entonces el sistema de referencia que estamos usando, lo aclaramos, es este que vemos acá. Estamos partiendo del suelo, poniendo el 0 abajo, ¿sí? Y considerando el sentido del eje y positivo, los valores de altura creciente, ¿bien? Bueno, 50 metros sobre segundo al cuadrado, 50 al cuadrado es 2500, metros sobre segundo al cuadrado es metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, ese valor, una vez que lo tengo, lo paso hacia el otro lado restando, ¿sí? Como está positivo, lo paso a negativo. Y de este lado, si resolvemos, me queda 2 por menos 9,8 será menos 19,6 metros sobre segundos cuadrados por altura final, ¿sí? Bueno, de acá simplemente queda despejar la altura. Lo único que tengo que tener cuidado de pasar este 19,6 con el signo negativo, ¿sí? Bueno, acá ¿qué queda hacer? Simplificar unidades, segundos cuadrados se va con segundos cuadrados. Fíjense que el menos 2500 y el menos 19,6 se están dividiendo, entonces las unidades también dividen. Las puedo simplificar. Por otra parte, metros cuadrado, uno de estos metros se me va a ir con el otro metro. Y finalmente los signos negativos también los puedo simplificar, ¿sí? Por la regla de los signos, menos dividido menos es más. Hacemos la cuenta, entonces esto nos da que la altura final es 127,6 metros. Bueno, en el ítem B nos preguntan en qué tiempo llega a esa distancia, ¿sí? A esa altura máxima el proyectil. De nuevo, podríamos usar esta ecuación porque ahora ya sabemos la altura final, es decir, la altura máxima, y podríamos despejar el tiempo, ¿sí? Pero acá tenemos una ecuación cuadrática. Entonces, fíjense que por ahí si usamos esta otra fórmula, la de velocidad, y despejamos el tiempo final, es mucho más sencillo el cálculo, ¿sí? Entonces, vamos a usar esa. Tenemos esto. Velocidad final sabemos que es 0, ¿sí? Porque estamos calculando el tiempo en llegar a la altura máxima, entonces la velocidad ahí tiene que ser 0. Velocidad inicial nos lo dan como dato. Y tenemos más g, que en este caso, nuevamente sabemos que es negativa, ¿sí? Menos 9,8 metros sobre segundos cuadrados por tiempo final, que es lo que queremos averiguar, menos 0, que es el tiempo inicial, ¿sí? Cuando se lanza el objeto, podemos decir que ahí empezamos a medir el tiempo, entonces es 0, ¿sí? Bueno, este 50 lo puedo pasar para el otro lado, pasa negativo y nos va a quedar esto entonces. Ahora el menos 9,8 metros sobre segundos cuadrados lo tenemos que pasar dividiendo, ¿sí? Entonces tenemos menos 50 metros sobre segundos dividido menos 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Fíjense que de nuevo los números dividen, las unidades también, entonces metros cancelamos con metros. Uno de los segundos los voy a cancelar con uno de los segundos cuadrados de acá, me va a quedar el otro, ¿sí? Y el menos con el menos, ¿sí? Entonces, si hacemos esa cuenta, esto nos da 5,1 segundos, que es lo que tarda en llegar a la altura máxima, ¿sí? Fíjense que cancelando las unidades nos queda en unidades de tiempo, como tiene que ser, ¿sí? Bueno, veamos otro ejemplo entonces. Tenemos una persona que está en el balcón de su casa y accidentalmente tira una maceta, la cual empieza a caer libremente, ¿sí? Nos dicen que después de 3 segundos la maceta impacta contra el piso en la vereda, ¿sí? En la planta baja. Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿desde qué altura cayó la maceta? ¿Y cuál es la velocidad un instante antes de impactar en el piso, ¿sí? Entonces,
Bueno, tenemos la persona ahí con la maceta, tenemos lo que sería la calle o el piso de la vereda, ¿sí? Entonces la maceta empieza a caer. Tenemos que el tiempo de caída es 3 segundos desde el balcón hacia la calle y queremos averiguar desde qué altura cayó justamente. Bueno, en este caso fíjense que el sistema de referencia lo vamos a tomar al revés del problema anterior. Vamos a colocar el 0 a la altura del balcón donde estaba la maceta. Y vamos a decir que hacia abajo va a ir el sentido de caída, ¿bien? Y en este caso queremos averiguar la altura a la que estaba la maceta. Entonces, tenemos la ecuación y fíjense, algunos datos. Si consideramos este sistema de referencia, la altura inicial es 0, ¿sí? Porque la estoy considerando 0 arriba, en el balcón. Después tenemos tiempo inicial. En ese momento la maceta estaba quieta y empezó a caer cuando accidentalmente la tira la persona, ¿sí? Entonces el tiempo inicial también lo podemos considerar 0. Pero además, el segundo término, ¿sí? Como la maceta estaba quieta, la velocidad inicial tiene que ser 0. Entonces todo este término se me cancela, se me va a hacer 0, ¿bien? Entonces la cuenta nos queda bastante más sencilla. Miren, tenemos altura final igual a 1/2 por la gravedad, que en este caso es positiva porque la maceta va a favor de la gravedad, ¿sí? Entonces va a ser positiva. Por el tiempo final, ¿sí? O el tiempo final menos inicial, es el lapso de 3 segundos que tarda la maceta desde el inicio hasta llegar al piso, ¿sí? Un instante antes. Entonces, tenemos 3 segundos, no nos tenemos que olvidar que esto está elevado al cuadrado, por lo tanto debemos elevar tanto el número como las unidades al cuadrado, ¿sí? Ese es importante, ya lo dijimos en MRV, es un error bastante frecuente, entonces atenti con eso. Bueno, si seguimos con el cálculo, entonces nos queda esto otro, 1/2 por 9,8 por 9 segundos al cuadrado. Ahora sí podemos cancelar las unidades y eso nos da, si hacemos la cuenta, que la altura final es 44,1 metros. Fíjense que estamos averiguando altura y nos queda en las unidades correspondientes, ¿sí? En este caso en metros. Bueno, el problema B nos pregunta con qué velocidad llega al piso o un instante antes de impactar el piso, ¿sí? Es muy probable que una vez que toca el piso la maceta se rompe y no llegue más abajo del piso, entonces uno pensaría que ahí la velocidad es 0. Por eso aclaramos esto de que es un instante antes de que la maceta toque el piso. Bueno, y de las ecuaciones de velocidad que tenemos, ¿sí? Hay una que manejaba la variable de tiempo y otra altura. En este caso nos conviene usar esta, que tiene el tiempo, porque nos lo dan, ¿sí? Entonces fíjense, la ecuación es esta. De nuevo, velocidad inicial 0, por lo tanto este término se me va. Y el tiempo inicial también es 0, entonces lo saco de la ecuación, ¿sí? Reemplazando los datos, velocidad final entonces me queda g, que de nuevo, como la maceta va en sentido de la gravedad es positiva, por el tiempo, ¿bien? 3 segundos. Hacemos esa cuenta, antes cancelamos las unidades, ¿sí? Estos segundos se me van con uno de esos segundos cuadrados y las unidades me quedan en unidades, obviamente, de velocidad, metros sobre segundos, ¿sí? Esto nos da entonces 29,4 metros sobre segundos. Bueno, y para no quedarnos simplemente con el número, ¿sí? Porque esto hasta ahí parece una cuenta, y también analizar un poco la importancia, ¿sí? Uno dice 29,4 metros sobre segundos, no dice mucho, ¿no? Bueno, miren, vamos a hacer una simple conversión de unidades como ya aprendimos a hacer. Tenemos esto. Entonces, vamos a pasar estas unidades de metros sobre segundos a kilómetros por hora. ¿Bien? Planteamos las equivalencias para pasar los metros a kilómetros y los segundos a hora. Cancelamos las unidades, los segundos y los metros. Y esto nos va a quedar en metros por hora. Veamos cuánto da esto, ¿sí? Esto aproximadamente nos da 106 kilómetros por hora. Es decir, que la maceta en 3 segundos llegó a adquirir una velocidad de 106 km por hora. Entonces, además del valor, que es sorprendente, pensemos en lo peligroso que puede llegar a ser si a una persona le cae, ¿sí? Algo desde un balcón en la cabeza con esa velocidad, ¿sí? En solamente 3 segundos llegó a más de 100 km por hora. ¿Bien? Bueno, por último vamos a ver un ejemplo más combinando ambos movimientos, ¿sí? Entonces tenemos esto. Se dispara un proyectil en línea recta desde el suelo hacia arriba y alcanza una altura máxima de 99,2 metros. Entonces nos piden calcular con qué velocidad salió el proyectil, cuánto tiempo tarda en llegar a la altura máxima y cuánto tiempo tarda en llegar a otra altura, ¿sí? En este caso 79,61. ¿Bien? Bueno, veamos de qué se trata esto.
Bueno, entonces, un pequeño esquemita es, tenemos el suelo, ¿sí? Desde donde se dispara el proyectil, va a salir hacia arriba, va a describir una trayectoria recta, ¿sí? Y alcanza una altura máxima de 99,2 metros. Entonces nos preguntan con qué velocidad sale el proyectil, o sea, en definitiva, nos preguntan cuál es la velocidad inicial, ¿sí? Bueno, vamos a elegir este sistema de referencia, ponemos el 0 abajo, sentido de avance hacia arriba, ¿sí? Bueno, vamos a calcular entonces la velocidad. Tenemos esta ecuación y no nos tenemos que olvidar que la velocidad final, o sea, cuando llega a la altura máxima, el objeto se detiene, entonces ahí la velocidad es 0, ¿sí? Reemplazamos los datos, entonces, velocidad final 0, velocidad inicial es lo que queremos averiguar, más 2 por g, que g en este caso es contraria al movimiento de avance, entonces le vamos a poner signo negativo, no tenemos que olvidarnos de esto, por altura final, los 99,2 metros, es decir, la altura máxima que alcanza, menos la altura inicial 0 porque se dispara desde el suelo, ¿bien? Bueno, hacemos la cuenta y entonces este término nos queda, ¿sí? Una vez que realizamos las cuentas, 1944,32 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, ¿bien? Entonces, ese número, si lo pasamos hacia el otro lado, nos va a quedar que velocidad inicial al cuadrado es igual a, o sea, este número positivo, ¿sí? Cuando lo pasamos hacia el otro lado nos queda en positivo. Ahora para calcular la velocidad inicial, entonces calculamos la raíz de ese número, ¿sí? Porque tenemos velocidad inicial al cuadrado, entonces hacia el otro lado pasamos la raíz, ¿bien? Bueno, si hacemos esa cuenta, nos da que la velocidad inicial es de 44,1 metros sobre segundo. Bueno, ahora sabiendo la velocidad inicial, 44,1 metros sobre segundo, vamos a calcular cuánto tiempo tarda en llegar a la altura máxima, ¿sí? A esos 99,2 metros. Entonces, tenemos esta ecuación que es de velocidad, ¿sí? Y vamos a reemplazar los datos. Velocidad final sabemos que es 0 en la altura máxima porque estamos calculando tiempo en llegar a la altura máxima, entonces seguimos trabajando en ese punto, ¿sí? Velocidad final 0, velocidad inicial la que calculamos, 44,1. Bueno, g sigue siendo negativo, entonces menos 9,8 por el tiempo final. Fíjense que el tiempo inicial no me aparece, como es 0, en esta resta tiempo final menos tiempo inicial, directamente me queda el tiempo final, ¿bien? Entonces el 44,1 lo pasamos hacia el otro lado, me queda negativo. Y de este lado, del lado derecho, me queda menos 9,8 metros sobre segundos cuadrados por el tiempo final. ¿Bien? ¿Qué va a pasar dividiendo hacia el otro lado? De nuevo, cuidado con el signo, lo paso como menos 9,8 metros sobre segundos cuadrados, dividiendo a lo que tengo del lado izquierdo, el menos 44,1 metros sobre segundos. ¿Bien? Cancelamos entonces las unidades, metros con metros se me van, los signos los podemos cancelar y segundos se me va a ir con uno de estos segundos cuadrados, entonces esto me va a quedar en unidades de tiempo, ¿sí? La cuenta nos da 4,5 y esto nos va a quedar 4,5 segundos entonces. Y ese es el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, es decir, a los 99,2 metros. Bueno, y el ítem C, la última de las preguntas, nos dice ¿cuánto tiempo tarda en llegar a la altura 79,61? ¿Sí? Y acá tenemos que tener cuidado y prestar mucha atención porque uno diría, bueno, esta altura es anterior a la altura máxima, ¿sí? No es eso con lo que tenemos que estar atentos, sino vamos a ver de qué se trata. Primero que nada, vamos a calcular ese tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos lo siguiente, la ecuación de altura en función del tiempo, ¿bien? Y de acá sabemos que la altura inicial es 0 y el tiempo inicial también, entonces esto se me va a reducir, ¿sí? La altura final que nosotros queremos en este caso no es la altura máxima, sino los 79,61 metros. Entonces, altura inicial se me fue, 0, velocidad inicial ya la sabemos, 44,1, por el tiempo final, que me queda solo porque el tiempo inicial se me fue de esta resta. Y acá tenemos menos 1/2 por 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Fíjense que el 1/2 tiene el menos adelante, que es el que le corresponde a g, ¿sí? O sea, g en este caso es negativa, pero directamente el signo lo pusimos acá adelante, por el tiempo final elevado al cuadrado, ¿bien? Bueno, si pasamos este 79,61 hacia el lado derecho del igual, de este lado nos queda 0 y el 79,61 pasa restando, ¿bien? Entonces nos queda esta ecuación. Y ya sé, probablemente se estén preguntando, pero ¿y cómo resolvemos eso? Bueno, miren, lo que voy a hacer es reacomodar esta ecuación, ¿sí?
Fíjense, la diferencia entre estas dos es que este término pasó al final y este otro pasó al principio, ¿sí? El del medio quedó igual. Solamente reacomodé términos, no hice ningún cambio raro ni modifiqué nada, ¿bien? ¿Para qué hice esto? Bueno, miren lo que aparece ahora. Si yo cambio el tiempo, la variable tiempo, por x, esto tal vez les resulte más conocido. Y más aún cuando resaltemos estos números, miren. Estos son los coeficientes de la ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces, teniendo el valor de a, de b y de c, podemos aplicar la vieja y querida fórmula resolvente para ver cuánto vale x. Pero no nos tenemos que olvidar que x es el reemplazo del tiempo, ¿sí? O sea que en definitiva nosotros tenemos que averiguar el tiempo, ¿sí? Eso es lo que va a significar x cuando hagamos la resolvente. Bueno, entonces, hagamos eso. Tenemos la fórmula de la ecuación resolvente, sí, sustituimos los datos. Nosotros acá directamente la vamos a resolver, ya vamos a encontrar las soluciones, pero en la tarjeta va a aparecer el video donde tienen todo lo que es ecuación de segundo grado explicado, ¿sí? Así que los invito a que si todavía no saben cómo resolverlo, o no lo vieron o quieren refrescarlo, lo pueden hacer directamente desde el video que tenemos ahí, ¿bien? Bueno, entonces, esto nos da dos valores. Un tiempo 1, que es 2,5 segundos, y un tiempo 2, que es 6,5 segundos. Entonces, volviendo a la imagen anterior, esta ecuación que dejamos inconclusa en ese momento, vemos que ahora tiene dos soluciones. Un tiempo 1, 2,5 y un tiempo 2, 6,5. Bueno, ahora probablemente se estén preguntando por qué dio dos resultados distintos. O sea, ¿y con cuál nos quedamos? ¿Con uno? ¿Con los dos? ¿Cuál es el correcto? Bueno, veamos entonces. El proyectil va a empezar a subir con la velocidad inicial que calculamos, ¿sí? Hasta llegar a una altura máxima, que es la de 99,2 metros que nos dan como información. Entonces, hasta acá lo que venimos calculando es que para llegar a esa altura el tiempo que tarda es 4,5 segundos. Ya lo calculamos. Entonces, en determinado momento, ¿sí? 2,5 segundos, que es uno de los tiempos que nos dio, es anterior a 4,5. Entonces, cuando está en subida, a los 2,5 segundos, tuvo que pasar por acá, por los 79,61 metros. ¿Bien? Entonces, una vez que llega a la altura máxima, el objeto se frena. O sea que la velocidad final es 0. Entonces, lo que tenemos que pensar es lo siguiente, que la velocidad final en un tiro vertical es equivalente a la velocidad inicial en la caída libre, porque en este movimiento el objeto sube y después cae. Entonces, lo que estamos diciendo es que en un segundo momento, una vez que llega a la altura máxima, el objeto se frena, y una vez que se frenó, lo que es la velocidad final para el tiro vertical va a ser la velocidad inicial para la caída libre. Entonces, la velocidad inicial, en este caso de la caída libre, cuando el objeto va en sentido descendente, va a ser 0. Entonces, cuando el objeto empieza a caer, fíjense, como la caída es en línea recta, en algún momento va a pasar por esta misma altura, ¿no? De vuelta a los 79,61 metros. Y ese tiempo será los 6,5 segundos, ¿sí? Entonces, en subida tarda 2,5 segundos para pasar por los 79,61 metros. Y después a los 6,5 pasa de vuelta por esa altura, pero ya cayendo, ¿sí? Bueno, si hiciéramos el gráfico de altura en función del tiempo, ¿se acuerdan que nosotros resolvimos una ecuación cuadrática para hallar los tiempos, ¿sí? Entonces, si hacemos un gráfico de todo el movimiento de subida y de bajada, obtendríamos algo como esto. Entonces, miren, acá señalamos algunos puntos, A, B, C y D y E, ¿sí? Entonces, si ampliamos un poco la escala, vemos que el graficador nos señala algunos puntos. Esos carteles que ven acá salen en el graficador cuando uno toca la curva roja, ¿sí? Entonces fíjense, cuando tocamos por ejemplo el punto C, C y D, fíjense que están a la misma altura, ¿no? Entonces fíjense, nos dice que ese punto C vale 2,49, bueno, un montón de decimales, pero nosotros lo podemos calcular 2,5. Ese valor, como el eje X representa tiempo, tenemos tiempo 2,5, que es este valor que tenemos acá, ¿sí? Que habíamos calculado. O sea, cuando el objeto está subiendo y alcanza por primera vez la altura 79,61. Y por otro lado, después tenemos el punto D, que fíjense que nos da 6,5, bueno, un montón de decimales, pero nosotros tenemos 6,5, ¿sí? Entonces, en tiempo 6,5 es este tiempo que vemos acá,
y es cuando vuelve a pasar por 79,61 metros, pero ya en caída, ¿sí? Bueno, y por otra parte, fíjense que si tocamos el punto B, el graficador nos muestra este valor, que el valor de X de ese punto B es 4,5, ¿sí? O sea, este valor que vemos acá. Y 4,5, su coordenada en X, es de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué será? 4,5 segundos. Bueno, ese valor es este otro que vemos acá, el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, ¿bien? Ahora, fíjense los valores. En C y en D tienen el mismo valor de I, ¿no? 79,61, que es la altura que alcanza a los 2,5 segundos y a los 6,5 segundos. Y por otro lado, el valor de B, 99,2, bueno, 2,25, ¿sí? Pero 99,2, que es el valor de altura máxima, y ese valor lo alcanza a los 4,5 segundos. ¿Ven? Todo cuadra en el movimiento. Y por último, si uno quisiera preguntarse cuánto dura realmente todo el movimiento de subida y de bajada, fíjense que tenemos el punto E, que es la vuelta al suelo, digamos, ahí estamos en altura 0 de nuevo, ¿sí? Y el graficador nos dice que ese valor, bueno, nos lo pone como una raíz porque lo toma como una función cuadrática, que en realidad lo es, ¿sí? Y nos dice que el valor de ese punto es 9,0, o sea que estaríamos que a los 9 segundos la altura vuelve a ser 0, es decir que el objeto, a partir de que sale desde A hasta llegar a E, transcurrieron 9 segundos, ¿sí? Y acá lo que es importante ver es lo siguiente, que también podemos aprovechar la simetría de la parábola, ahí tenemos el eje de simetría. Entonces fíjense que los puntos C y D son simétricos. Miren, tenemos que tardó 2,5 segundos en llegar a 79,6 metros, ¿sí? Y 2 segundos más tarde, o sea, a los 4,5, está en la altura máxima. Entonces, desde los 79 hasta los 99,2, tarda 2 segundos. Y esos mismos 2 segundos tarda de vuelta desde la altura máxima hasta que vuelve a pasar por los 79,6 metros, ¿sí? Fíjense que entre 4,5 segundos y 6,5 hay 2 segundos de diferencia. Los mismos 2 segundos que en subida se necesitaron para pasar de 79 a 99. Bueno, en bajada, en 2 segundos, pasa de los 99, que es la altura máxima, a los 79, que es este punto que ya sabíamos, ¿sí? Y por otro lado, en llegar a la altura máxima tarda 4,5 segundos. ¿Y cuánto es el doble de 4,5 segundos? 9, ¿no? 4,5 por 2 es 9. Entonces, este movimiento se desarrolla 4,5 segundos en subida y lo mismo que tarda en subir, tarda en bajar. O sea, otros 4,5 segundos, o sea que a los 9 en total está de vuelta en el piso, ¿sí? Bueno, con esto entonces tienen un montón de información para trabajar, para rever si necesitan y entender cómo es esta dinámica de trabajo del tiro vertical y caída libre. Como siempre saben que las dudas pueden dejarlas en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. También podés activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas novedades. Seguinos también en Instagram y acordate, vayas donde vayas, la matemática te ve. Chau, hasta la próxima.